Bueno, les queremos dar la bienvenida a nuestra tercera caja de herramientas, la cual la llamamos como la ruta para la generación de soluciones relevantes. En esta caja vamos a conocer el formato de solución y vamos a entrar a cada una de las cajas que conforman este formato para que ustedes puedan conocer cómo diligenciarlo y qué información debe ir en cada una de estas. Bueno, para dar inicio queremos hacer un recorderis frente al proceso de innovación que tenemos en Federación. Vamos a leer rápidamente cuál es el objetivo de nuestro proceso. Entonces, nuestro objetivo es promover y gestionar la innovación al interior de la organización con el propósito de aprovechar esa capacidad creativa pues de nuestro talento humano, de las redes colaborativas internas y externas para crear productos, servicios, modelos de negocio y o procesos nuevos para la organización o mejorar los ya existentes consiguiendo generar valor diferenciado a cada una de nuestras partes interesadas. ¿Cómo logramos esto? Con las etapas de nuestro proceso. Entonces empezamos con una etapa de exploración, la cual busca validar el reto, ampliar en información, o sea, como entender muy a profundidad el reto que convoca a un proceso de innovación. Luego de tener ya ese entendimiento y la información suficiente frente al reto, pasamos a una segunda etapa que es la etapa de creación, que en la etapa de creación yo ya tengo, digamos, como un contexto, tengo información para poder idear. Luego de generar esas ideas, la idea es priorizar cuáles son esas ideas más relevantes que responden al reto que me convoca el proceso de innovación y de allí seleccionar pues las más las que tienen un alto potencial. Esas ideas se van a fortalecer. La idea es que esas ideas pasan a crearse lo que nosotros llamamos como un concepto de la solución, y ese concepto de la solución nosotros en este proceso que estamos desarrollando con ustedes en FNS Innova lo vemos reflejando que es el formato de la solución. Esas soluciones, la idea es que se deben aún continuar priorizando, ¿cierto? E identificar las de mayor potencial. Esas de mayor potencial son las que responden de manera más asertiva al reto que convoca, y estas se pasan a un proceso de prototipar y es empezar a validar los impactos que genera la solución frente para responder al reto que convoca. Ya los que tienen, digamos, ya teniendo un prototipo validado con ese impactado, con ese impactado final de la solución, ya estaría listo para poder llevarse, digamos, como una solución a gran escala y poderse ya implementar como un proyecto. Entonces, estas son nuestras etapas del proceso. Con las cajas de herramientas que veníamos entregándoles, lo que estábamos haciendo es irlos llevando a cada una de estas etapas. La primera caja de herramientas que ustedes conocieron, que se llama el radar de oportunidades, lo que estábamos haciendo era un zoom en el tema de exploración, que les permitiera a ustedes como entender a profundidad el reto. Luego con la siguiente caja de herramientas, que era el foco de ideación y ya desarrollo de solución, ya entrábamos a esta etapa de creación, y es empezar a partir de ese entendimiento del reto, ya empezar a identificar cuál es esa causa raíz que me está generando el problema, y basado en eso ya empezar a proponer varias soluciones que respondan al tema. Y esta caja de herramientas sigue en esta etapa y nos ayuda a poder entrar a esta segunda, digamos, como actividad de la segunda etapa de creación, que es fortalecimiento de ideas, que ya es con el formato de solución. Lo que hacemos es ya como aterrizar las soluciones que ustedes ya plantearon, que son las más asertivas para responder al reto. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar, vamos a hacer un recorrido por nuestro formato de solución. Este formato de solución lo encuentran en nuestro portal de innovación. Allí lo pueden descargar, están en Excel para que lo puedan descargar y lo van alimentando con la información que ustedes tengan de su solución.
Ese formato tiene estos 7 campos, 7 cajas. Entonces, la primera caja que se llama, pues es identificar el problema o necesidad. Ahí estamos hablando de la causa raíz del problema. Segundo campo es el tema de beneficiados. Tercer campo, propuesta valor. Cuarto campo, en qué consiste mi solución. Quinto, recursos claves. 6, impactados. 7, estructura de costos. Entonces, pues el objetivo es de esta caja de herramientas, vamos a hacer un doble clic en cada una de estas cajas para mostrarles a ustedes qué información va en cada una de ellas para que ustedes lo puedan adaptar a la solución que están planteando. Entonces, para iniciar, vamos a recordar nuestra primera caja de herramientas que se llama el radar de oportunidades, el cual nos permitió tener como una investigación a profundidad del reto. El radar de oportunidades es una herramienta que nos permite entender el problema, ¿sí? Entender realmente cuál es la causa raíz de mi problema. Hagan de cuenta que es algo similar a la herramienta del PESTEL, ¿sí? Que empieza a partir de un reto, un problema, empieza a entender los componentes políticos, económicos o sociales que me generan el problema. El DOFA también, que entender debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas respecto a un problema. Es que el radar de oportunidades me permite a mí entender a partir de 4 variables, que son las que ustedes ven ahí en pantalla: actores, que hace referencia al quién; acciones, hace referencia al qué se hace actualmente; artefactos, hace referencia al con qué, que son buenas prácticas, metodologías, herramientas; y atmósfera, que hace referencia al dónde, que yo diría es una de uno de los cuadrantes más relevantes desde mi punto de vista, ya que me permite entender ese entorno, me permite entender la situación actual, me permite conocer tendencias que soportan o me permiten entender la causa raíz del reto. Diría yo que para ustedes construir su solución, pues aplicaron esta primera caja de herramientas. Es importante desempolvar esa primera caja de herramientas y la aplicación que ustedes hicieron de su solución, porque vamos a tomarlo en cuenta, porque en cada una de las cajas vamos a tomar información de cada uno de esos cuadrantes para fortalecer las cajas del formato de solución. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primer caja, que es entendimiento del problema o necesidad. En esta primera caja, que es entender el problema o necesidad, lo que necesitamos o el objetivo aquí es definir claramente la oportunidad. ¿Cómo vamos a lograr obtener datos relevantes que me permitan a mí robustecer de información la iniciativa que estamos desarrollando? Les proponemos una meta y es poder obtener al menos 10 datos relevantes que sustenten la solución. ¿Listo? Vamos a ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, si mi solución busca eliminar los costos operativos y transporte a través de toma de muestras en origen, necesito mostrar la relevancia de esta solución, ¿cierto? Necesito mostrar que la solución es la más idónea para responder al reto que la convoca. Entonces, ¿cómo? La respuesta clara es con datos relevantes, o sea, es con datos claros, cifras claras que le permita entender a la audiencia evaluadora la importancia o la dimensión de esta oportunidad. ¿Listo? Vamos a ver unas preguntas claves que me surgen de esa solución. Por ejemplo, ¿cómo es el proceso actual? ¿Cuánto demora el proceso? Número de errores que se presentan en el proceso actual. Cantidad de personas que desarrollan esta actividad.
y cuánto le cuestan a la organización, por ejemplo. Número de reprocesos generados y esos reprocesos, qué impactos tanto en tiempo, económicos y de servicio me están generando. La idea es hacer las preguntas claves, ¿cierto? Para obtener respuestas poderosas, que esas respuestas se convierten en los datos relevantes que estamos buscando, que son los que sustentan mi solución. ¿Listo? Vamos a recordar la caja, el radar de oportunidades que vimos anteriormente. Entonces, en este radar, las preguntas que nos hicimos tanto en acciones, artefactos y atmósfera son claves, ¿cierto? Las respuestas de estas son claves para detectar esos datos claves. ¿Por qué? En acciones, que hace referencia al que hace referencia pues a nuestro proceso actual. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos ubicar esa pregunta de cómo es ese proceso actual y entender, por ejemplo, cuáles son esos cuellos de botella, ¿cierto? Entonces, ahí, si yo conozco, identifico ese cuello de botella, ya, dato relevante o punto o hallazgo importante que soporta mi solución. Artefactos, ¿con qué? Entonces, importante qué herramientas actualmente se utilizan, pero ahí lo más relevante es, por ejemplo, qué herramientas podría utilizar yo para solucionar o eliminar ese cuello de botella que identifique en acciones. Un ejemplo, atmósfera. Recuerden que es entendimiento del entorno. Entonces aquí, dato clave, cuánto demora mi proceso, número de errores que representan el proceso actual, lo que veíamos anteriormente, los reprocesos, los impactos tanto en tiempo, económico y de servicio van en este espacio porque es situación actual. Y otra pregunta que se me ocurre importante es, por ejemplo, ¿cómo lo está haciendo mi competencia? ¿Cómo lo hace? ¿Cuánto se demora? Son hallazgos claves o relevantes que me soportan la solución. Para concluir esta primera caja, entonces, ¿cuáles son los resultados que ustedes deben mostrar en esta primera caja? Es dejar súper claro cuál es el tamaño de esa oportunidad y qué tan grande es esta oportunidad que ustedes están abordando. Entre más datos, más credibilidad tiene su solución. Entonces, ese es como el objetivo de esta primera caja. Problema o necesidad. Vamos a nuestra segunda caja de nuestro formato de solución y es identificar los beneficiados o impactados. Entonces acá necesitamos que definan claramente a quién están impactando con la solución. Eso responde al el para quién están creando esta solución. Bueno, volviendo a nuestra caja de herramientas del radar de oportunidades, vamos a centrarnos en el primer cuadrante, que es de actores, que responde a la pregunta de quién. ¿Quién es ese segmento directo al que yo voy a beneficiar con mi solución? ¿Cierto? Acá voy a hacer una recomendación y es muy importante ser específicos. Ese quién tienen que caracterizarlo o tiene que ser muy claro a quién van a beneficiar con su solución. Un ejemplo. En algunas soluciones que nos hayan llegado, por ejemplo, colocan ahí en la parte de beneficiados, trabajadores. Entonces, trabajadores es un mundo muy amplio, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que ser más específico. Entonces, ¿qué tipo de trabajador? Entonces, los que pertenecen al proceso X. Ah, bueno. ¿Y por qué ese? Ah, porque del proceso X tienen esa cantidad de operaciones que ahí es donde encontramos el dolor o el problema que con mi solución vamos a resolver. Entonces ahí ya es mucho más claro a quién van a impactar y el por qué van a impactar ese actor. ¿Listo? Entonces es muy importante ser específicos en esta parte. Bueno, vamos a entrar a nuestra tercera caja y es definir la propuesta de valor de la solución. ¿Qué es esa propuesta de valor? Es una promesa de valor que su solución le genera al beneficiado o impactado que usted definió en la caja anterior. Es importante que tengan en cuenta qué la compone. Primero, debe explicar a quién va dirigido y cómo su solución resuelve los problemas o mejora la situación de ese beneficiado o impactado. Segundo, señala cuál es el beneficio específico.
Y por último, dice el beneficiado o impactado por qué apostarle a esta solución y no a otra, ¿sí? Entonces ahí es donde en ese último punto está la diferenciación. ¿Cuál es el componente diferenciador de su solución? ¿Cómo deben escribir su propuesta de valor? Entonces debe tener un encabezado que describe cuál es el beneficio final que ofrece su solución. Un complemento es una explicación clara de lo que ofrece, cómo y por qué es útil. Y por último, unas 3 viñetas, aquí proponemos 3, pero máximo pueden ser 5. Lista de beneficios o cualidades claves, atributos claves de su solución. ¿Listo? Bueno, acá tengan en cuenta algo muy importante y es que no es una propuesta de valor. Entonces, una propuesta de valor no es un eslogan, ¿sí? Entonces, en este caso no es un eslogan como lo ven acá de Nike, no hace referencia a esto. No es tampoco el posicionamiento competitivo, por ejemplo, de una compañía como es el caso acá del ejemplo, por ejemplo, el posicionamiento competitivo de un proceso en la federación, de una actividad en la federación. No, entonces la propuesta de valor, como lo vieron en las diapositivas anteriores, hace referencia a quién voy a beneficiar, cómo lo voy a beneficiar, que es la necesidad, oportunidad que detecté y cuáles son los beneficios que voy a otorgar. La propuesta de valor en la solución es uno de los componentes o una de las cajas quizás más relevantes que hay dentro de este formato. ¿Por qué? Porque es el corazón de las soluciones, es lo que le da vida a la solución que ustedes están planteando. Entonces ahí les recomiendo ser muy juiciosos y como muy minuciosos en la estructuración de esta. Para hacer mucho más clara el desarrollo de esta tercera caja que es propuesta de valor, les adjuntamos algunas plantillas para poder ayudarles a construir esa propuesta de valor, que las vamos a ver a continuación. Bueno, en esta primera plantilla vamos a encontrar que para describir la propuesta de valor tiene 4 componentes. Uno, primero definir el para, que aquí en este caso sería el beneficiado impactado. El quién, ¿cierto? Que sería la necesidad, oportunidad que yo voy a generarle a ese beneficiado impactado. Un nombre corto que describa mi solución, ¿sí? Llamativo, interesante. Y por último, los beneficios, ¿cierto? Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo. Para parejas de adultos mayores, ya está definido el beneficiado, ¿cierto? Quienes buscan cambiar de casa a una más pequeña, ya está claro la oportunidad o necesidad. Viva Grant, que es el nombre de la empresa o de la solución, en este caso, es un complejo de apartamentos que cuenta con servicio gratuito, primer beneficio, de trasteo y 2 años de bodega gratis para hacer el cambio con toda la calma que necesite. Segundo beneficio. Entonces, primero, servicio gratuito y bodega gratis. Entonces, ya dentro de la propuesta de valor es claro el para, el beneficiado, cuál es la necesidad, y los beneficios que aborda. Bueno, por ejemplo, esto es otra plantilla, la propuesta de valor anterior, miren cómo se puede escribir de una manera diferente. En este caso se toman en cuenta 3 componentes. El primero es indicar a quién va a ayudar, ¿cierto? El beneficiado impactado. ¿Qué necesidad o oportunidad detectó que le va a permitir solucionar con su solución, valga la redundancia? Y por último, los impactos. ¿Qué le va a ofrecer? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a leer aquí la propuesta de valor. Nosotros ayudamos a parejas de adultos mayores, ya está claro el quién, a lograr mudarse a una casa más pequeña, la necesidad, oportunidad, lo que voy a solucionar, ofreciendo un servicio de trasteo gratuito y 2 años de bodega gratis. Ya es claro los beneficios. Trasteo gratuito y bodega gratis. ¿Listo? Y así como esas 2 plantillas que vimos, van a poder encontrar más. Entonces, por ejemplo, esta es otra plantilla que tiene pues 3 componentes y es la manera, o sea, es la misma propuesta de valor, pero escribirla de una manera diferente.
¿Cuál es el objetivo de eso? Quizás es de resaltar cosas diferentes dentro de la propuesta. Por eso hay varias maneras de escribirlo. Esta es una, esta es otra, esta es otra. Bueno, vamos a ir a esta cuarta caja y hacer referencia en qué consiste la solución. ¿Qué quiere decir eso? En este campo se describe el cómo va a materializar su propuesta de valor, se especifica el paso a paso para desarrollar su solución. Acá es muy importante que puedan ser muy específicos, que sea súper claro para la persona que va a leer su solución, que va a su solución, que la audiencia, quien va a evaluarla, pueda tener súper claro cómo es ese paso a paso, qué pasa al principio y qué pasa al final, para poder materializar las soluciones que ustedes plantean. Bueno, vamos a nuestra quinta caja y es entender o conocer esos recursos claves. Es vital, si yo hice muy bien la etapa anterior en que consistía mi solución de desglosar ese paso a paso, ¿cierto? Esas actividades, me queda muy sencillo poder entender cuáles son esos recursos claves que necesito para implementar o desarrollar esa solución. Entonces tiene dos componentes. Uno, tengo que identificar quién les ayuda a volver realidad la propuesta, ¿cierto? Y una vez yo identifico estos actores, necesito responder la pregunta de qué necesita ese actor y en qué momento de su solución. Por eso digo, la parte anterior es vital, porque el momento, si yo ya tengo clara el desglose de mis actividades, sé en qué momento ese actor es clave para implementar esa solución. Pero también otro recurso clave que vemos aquí que es importante es qué le ayuda a resolver su propuesta. Y eso hace referencia más póngalo, a herramientas tecnológicas o, no sé, materiales, activos fijos y en qué momento de su solución los necesita para responder la solución, para responder materializar esa solución. ¿Listo? Entonces, súper clave ese desarrollo en esta etapa. Volviendo a nuestro radar de oportunidades, es importante que vean la parte de actores y, por ejemplo, a la respuesta a esas dos últimas preguntas que ahí les subrayo, por ejemplo, qué actor es relevante en mi solución y qué rol cumple. Y el cuadrante de artefactos, que es con qué, entonces, qué herramientas necesito para desarrollar la solución. Entonces, les permite, es un insumo para poder responder esas dos preguntas que vimos anteriormente. Bueno, esta sexta caja hace referencia al tema de impactos y esto quiere decir que pues ustedes deberán presentar los impactos positivos que generará su solución una vez se implemente. Esos impactos, por ejemplo, pueden verse reflejados en tiempos, en número de personas que ejecutan una actividad, en reducción de costos, impacto, por ejemplo, en la imagen que demos como organización, entre otros muchos más que pueden, digamos, una lista grande que pueden generar según la solución. Entonces, estos impactos se convierten, hagan de cuenta que en unos indicadores que me permiten a mí validar la efectividad de la solución. Si lo que yo planteo dentro de la solución sí está cumpliendo con el reto que la convoca. Entonces, a esto hace referencia. Bueno, y para finalizar, esta es la última caja, que es la estructura de costos. Hace referencia a qué representa el mayor costo para volver esta iniciativa una realidad. Entonces, acá les recomendamos tomar dos cosas importantes. Uno, la caja número 5, donde ustedes listaron sus recursos claves. De allí traten de priorizar cuáles de esos recursos pues tiene un mayor costo. Y en la caja número 4 de ese paso a paso, actividades claves, ¿cierto? Traten de identificar cuáles de esas actividades que ustedes listaron allí son las más costosas. La sumatoria tanto de los recursos claves como esas actividades sería a grandes rasgos esa estructura de costos que tendría su solución en el momento en que se fuera a desarrollar.
Bueno, para terminar, en caso de dudas, no olviden escribirnos al correo de fnc.innova@cafecolombia.com. Adicionalmente, les queríamos comentar que esta es la última caja de herramientas que vamos a entregarles. La idea es que ya con esto pues ya puedan hacer la aplicación o el desarrollo de su solución. Deberán enviar la solución. Recuerden que deben ser en integrantes, en equipo, perdón, integrantes de mínimo dos, mínimo dos integrantes por equipo. Deben enviarlo o desarrollar la solución en el formato de solución que está en el portal de innovación, el cual puede acceder a través de la intranet. Y pues el envío de las soluciones se abre a partir del 16 de abril hasta el 7 de mayo. En este correo electrónico tendrán que enviar la solución en fnc.innova@cafecolombia.com. Bueno, muchas gracias y éxitos con la aplicación de la herramienta.